Este es el contexto en el que se mueven ahora las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. El estado actual de esas relaciones y su futuro es el asunto que sometemos hoy a debate en Europa 2014. Nos acompañan Francisco Millamón, del Grupo Popular Europeo, Juan Fernando López Aguilar, de los Socialistas, Fernando Maura, de los Liberales, y Pablo Iglesias, de Izquierda Unitaria. Bienvenidos todos. Gracias. La situación en Ucrania, la crisis en Ucrania, ha hecho cambiar las relaciones internacionales existentes en Europa desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. El detonante parece ser este tratado de asociación con Ucrania. Pero tan determinante ha sido este tratado, o se lo ha tomado Rusia como una provocación o ha sido una excusa, señor Millamón. Bueno, yo creo que este ha sido el motivo esencial del comportamiento ruso. Estamos en una situación de las relaciones muy difícil con Rusia. El comportamiento ruso, desde luego, es inaceptable, porque todo país tiene derecho a dirigir su política exterior libremente, de elegir sus aliados o las organizaciones de las que quiere formar parte. Esto está consagrado ya en el Acta de Helsinki hace casi 40 años. Además, en el caso ucraniano, hay un acuerdo que es uno de los firmantes en Rusia, el Acuerdo de Budapest del 94, donde Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido se aparecen como garantes incluso de la integridad territorial de Ucrania, y la verdad es que el hecho de que Ucrania haya firmado con nosotros un importante acuerdo de asociación no debe ser pretexto, excusa ni motivo para que Rusia haya violado unas normas importantes del derecho internacional y ponernos en Europa en una crisis gravísima, incluso con la anexión de parte del territorio reconocido internacionalmente como es el de Crimea. Por consiguiente, situación muy grave, y efectivamente el detonante parece que fue la firma del tratado y la crisis que previamente ha habido en el gobierno ucraniano y en Ucrania después de la cumbre de Vilnius y los sucesos de febrero. Juan Fernando, sin el tratado no se hubiera llegado a esta situación, entonces. El tratado es una buena señal porque es una muestra de compromiso de la Unión Europea con un vecino inmediato, Ucrania, y sobre todo con los ucranianos de carne y hueso que han exigido reformas que el tratado intenta estimular. Pero el trasfondo es Rusia, y sucede que hubo un momento en que se habló ingenuamente de una Europa que recorriera desde el Atlántico a los Urales cuando se derrumbó la antigua Unión Soviética, y se ha puesto de manifiesto que hay un problema más serio. La prueba es el Consejo de Europa, en el que Rusia es un actor. Nunca había existido en la historia del Consejo de Europa una guerra entre Estados miembros del Consejo de Europa, y desde que Rusia es miembro del Consejo de Europa ha habido 3. Entre Rusia y Georgia, entre Armenia y Azerbaiyán, y ahora entre Rusia y Ucrania, lo que pone de manifiesto que Rusia está intentando interferir en la acción exterior y en la política de alianzas de quienes estuvieron en la antigua órbita de la extinta Unión Soviética. Y ese es un asunto del que la Unión Europea y su diplomacia tienen la obligación de ocuparse. Fernando, ¿estaba Rusia esperando una ocasión como esta, la del tratado? Bueno, yo creo que Rusia, después de unos años en las que ha retrocedido en la escena internacional, ha vuelto por donde solía. Entonces Rusia en este momento está recuperando la política exterior de la Unión Soviética, e incluso está recuperando la política exterior tradicional que llevaban a cabo los zares. Entonces, el planteamiento es: Unión Europea hace una apuesta clara por defender lo que son los derechos de los ciudadanos ucranianos a decidir lo que quieran en su futuro, sin ningún tipo de cortapisas respecto de la situación de Rusia, que les pueda vincular o no, si ellos no quieren vincularla con Rusia. Y por lo tanto, lo que se hace es, en la medida que el gobierno soberano de Ucrania quiere plantear esa política de acercamiento a la Unión Europea se muestra de acuerdo y sale al encuentro con los intereses de los ciudadanos ucranianos. Pablo, insisto, ¿era inevitable esta situación con o sin tratado? No era inevitable, y yo tengo que discrepar con mis colegas. A mí el tratado me parece irresponsable y me parece que pone en riesgo la seguridad de los europeos. Ya hemos visto que la actitud europea, subordinando su política exterior a los intereses de la OTAN, ha tenido como consecuencia que muchos agricultores españoles no van a poder vender sus productos. Y ahora nos vemos en una situación, como tú planteabas al inicio, que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría, en los que algo nada menos que la amenaza nuclear se vuelve a cernir en las relaciones
de Europa con Rusia. Yo creo que Europa necesita una política exterior seria y responsable que garantice la seguridad de los ciudadanos, y seguramente eso no es compatible con la expansión de la OTAN hasta territorios que de alguna manera son casus belli para los rusos. Yo no tengo ninguna simpatía por el señor Putin ni la tenía por el señor Yanukovych, pero me da miedo que pueda haber una situación que afecte a la seguridad de los europeos. Alguien podría pensar, Europa está muy preocupada por la democracia en Ucrania. Si esto fuera así, Europa habría sancionado al Estado de Israel hace muchísimo tiempo. El problema es que Europa subordina su política exterior a los intereses de un Estado que nada tiene que ver con los intereses de los europeos, que son los Estados Unidos. Sobre eso vamos a intentar insistir, pero como apunta el señor Iglesias, ¿en qué punto están las relaciones actuales entre la Unión Europea y Rusia entonces? ¿Estamos ante una nueva guerra fría, señor Millamón? Bueno, yo lo que quiero discrepar es señalar que este tema no tiene nada que ver con la OTAN. Este es un acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania. Y la política de vecindad es una cosa ya muy antigua en la Unión Europea. Y el acuerdo la negociación de este acuerdo empieza en el 2007 o en el 2008. Y es un acuerdo bilateral, Unión Europea-Ucrania. El tema de la OTAN, Estados Unidos, etcétera, no pinta nada en esto. Ese es un dato muy relevante. Las relaciones con Estados Unidos, con Rusia, están pasando, antes lo apunté, un momento dificilísimo. Porque esto es romper las reglas de juego europeas. Antes lo apuntaba también López Aguilar, y yo lo decía. En el año 75, el Acta del Helsinki, para la entonces Sur se reconocía además el derecho de cada Estado a hacer los acuerdos que tenga bien. Han pasado muchísimas cosas desde entonces. En la Carta de París se vuelve a decir esto. El acuerdo de asociación es un acuerdo político, no es ningún acuerdo militar. Es un acuerdo de asociación con la Unión Europea, como han tenido muchos otros Estados, y democráticamente establecido por las autoridades ucranianas. Por consiguiente, no es ningún tema de carácter militar. Y las relaciones con Rusia, yo creo que siendo un actor global tan importante y europeo, sí, me gustaría que fueran muy importantes, pero Rusia está en la vía equivocada. López Aguilar, usted quería decir algo. Quiero discrepar, es un acuerdo de preferencias, es un acuerdo de asociación, es un acuerdo de vecindad estratégica, y resulta que Ucrania ha pasado a ser vecino directo de la Unión Europea, es frontera directa de la Unión Europea. En segundo lugar, es un acuerdo que expresa el compromiso de la Unión Europea con valores, entre ellos la promoción de las reformas democráticas que deben de sacar a Ucrania del estado de postración y corrupción generalizada que deplora y lamenta la gente que ha protestado en la calle. Y en tercer lugar, es imposible ignorar que detrás de todo esto hay una opción estratégica de la Unión Europea por intentar ser globalmente relevante y por tanto ser un actor diplomático que sea persuasivo y atractivo para con sus vecinos inmediatos. Creo que es una noticia que debe ser celebrada, que la Unión Europea resulte una referencia para vecinos que carecen de los beneficios del bienestar o del nivel de oportunidad, de desarrollo y prosperidad que han disfrutado quienes han ingresado efectivamente en el club de la Unión Europea. No tiene nada que ver con la OTAN, no es una apuesta militar y de luego no es una apuesta de confrontación con Rusia. Yo creo que es asimétrico el comportamiento militar de Rusia en relación con los que fueron países de la extinta Unión Soviética respecto de la estrategia que tiene derecho a firmar con carácter propio la Unión Europea. ¿Pablo? Si no fuera un asunto de relevancia militar, no estaríamos hablando aquí de eso. En el año 91, cuando se hicieron dos referéndums, el primero, la mayor parte de los ucranianos decidieron seguir con Rusia, en el segundo, después del golpe de Estado contra Gorbachov, decidieron mayoritariamente independizarse. En aquel momento quedó pactado y claro que la OTAN no podía expandirse a Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y si tanto preocupa a algunos dirigentes europeos, la cuestión de la democracia, ¿por qué se ha favorecido un gobierno que ha ilegalizado partidos políticos y que tiene en su seno organizaciones neonazis? Hemos visto a dirigentes europeos apoyar la presencia en el gobierno de Ucrania de neonazis, y eso responde a razones geopolíticas que además no benefician a los ciudadanos europeos. Si Rusia no tuviera ninguna razón para ocupar militarmente Crimea, si Rusia no tuviera ninguna razón para sancionar al conjunto de países europeos que están llevando a cabo una política irresponsable, ¿por qué lo estaría haciendo? Yo no tengo, insisto, simpatía por el señor Putin, pero hay una cosa muy clara: amenazar a un Estado militarmente poderoso es un riesgo que los europeos no nos debemos permitir. La verdad, yo tengo que negar la mayor, porque me parece que lo que está haciendo Rusia, lo decía en mi primera intervención, es plantear un regreso a la política histórica de la Unión Soviética e incluso de los zares. Rusia lo que está haciendo es intentar generar un espacio de protección para que toda la heterogeneidad interna que hay en Rusia no le explote en sus narices, si se me permite la expresión.
Y lo que hace para volver a ese escenario de política internacional que ha sido el de siempre es trastocar completamente el orden y el derecho internacional. Se anexiona un territorio como es Crimea, en absoluto teniendo en cuenta lo que son los principios del derecho internacional. Chantajea, no desde ahora, de una manera tradicional, últimamente además, a los países del este de Europa con una posición de no darles energía o de no ofrecerles energía o jugar con el precio de la energía. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que tomar buena nota de eso y establecer, eso sí, una política exterior propia para la Unión Europea, entrando también en la idea de un abastecimiento energético absolutamente seguro para la Unión Europea. ¿Está pensando Rusia en recuperar su pasado imperialista, señor Millán Mon? Bueno, usted no olvide que no hace mucho el presidente Putin dijo aquella frase, en fin, que todo el mundo recuerda, que la mayor catástrofe del siglo XX ha sido el desmoronamiento de la URSS. Entonces ellos ven la etapa de Yeltsin, etcétera, aparte de antes lo de Gorbachev, como digo, como una catástrofe, y la etapa de Yeltsin como si los occidentales, por así decirlo, el resto de los occidentales, pues hubieran abusado de Rusia, que se había convertido en una especie de reino de taifas o un estado débil, y en Putin hay esa ambición, por lo menos, de recuperar una política exterior más afirmativa. Pero claro, el problema es cuando esas políticas exteriores incumplen ya las normas del derecho internacional. Rusia es un actor básico, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, es una gran potencia militar, es una potencia en recursos energéticos. Necesitamos de la cooperación de Rusia para hacer frente a los retos globales. Pero claro, el marco es, y sobre todo como país europeo, también necesitamos una buena vecindad con Rusia. Ahora, esto no puede ser si el pago es violar las normas del derecho internacional y volver al siglo XIX. Ese tipo de comportamiento para un Estado de Derecho como la Unión Europea, que los principios es el derecho internacional, es imposible aceptar. Sí, yo quiero decir dos cosas. Como europeo convencido y militante de izquierda, deploro toda esa secuencia que ha tenido lugar en Ucrania, por la que hemos visto desorden, hemos visto una etapa de transición en la que no ha habido con claridad un mandato de las urnas para constituir un gobierno que pudiera eludir el concurso de formaciones de extrema derecha, populistas u oportunistas. Y por supuesto deploro el estado general de desastre institucional que ha caracterizado a Ucrania no solamente en los últimos tiempos, sino desde la decadencia de la Revolución Naranja. Y por supuesto la corrupción, que es un problema pandémico en Ucrania. Pero todo eso intenta precisamente confrontarlo ayudando a las reformas democráticas, un acuerdo de asociación con la Unión Europea que no es en ningún caso un ofrecimiento de calidad de Estado miembro. Ahora, considero que es completamente contrario al papel que debe desempeñar Europa en el mundo, porque es el papel que le corresponde si quiere ser algo, que se diga que es irresponsable tratar con el vecino y confiar la seguridad, eso sí, en el escenario de desestabilización que está practicando Rusia exclusivamente al paraguas que durante tanto tiempo, durante la Guerra Fría, nos ofrecían los Estados Unidos. Yo no aspiro a perpetuarme en el paraguas de los Estados Unidos, no aspiro a confiar a los Estados Unidos la seguridad de Europa, aspiro a que Europa sea capaz de hacer algo por sí misma y en este caso lo está intentando. No está de acuerdo, señor. Yo hasta que llegué aquí daba clase de geopolítica y explicábamos en la facultad que en la geopolítica, por desgracia, la izquierda y la derecha funcionan poco. Eso tiene que ver con los intereses de cada Estado. Y hay algo con lo que estoy de acuerdo. Claro que en la medida en que Rusia ha recuperado poder económico y militar, ha recuperado su política exterior. Se plantea encima de la mesa el problema de la legalidad internacional. A propósito del caso de Crimea, donde si hubieran dejado votar a sus ciudadanos, hubieran evidentemente votado a favor de volver a Rusia, porque la mayor parte de la gente que iba en Crimea son rusos. Yo pregunto, ¿por qué Europa estuvo a favor de la secesión de Kosovo de Yugoslavia? ¿Lo que no valía para Kosovo en Yugoslavia tiene que valer para Crimea? Es decir, ¿Europa defiende la legalidad internacional siempre sobre los mismos principios o es un truco que se utiliza en función de intereses coyunturales? La secuencia práctica no es la misma, es una declaración unilateral. Y España no ha aceptado la unilateral declaración de independencia de Kosovo. Por la cuenta que le trae a España no aceptarla, pero el resto de países europeos que ahora sí critican... No, pero primero en Kosovo es que hubo un genocidio y el señor Milosevic todos sabemos cómo ha acabado. O sea que no podemos transponer una cosa con otra. Y por otra parte, como ha dicho bien López Aguilar, España, por ejemplo, y otros países europeos no han reconocido la independencia unilateral que el Parlamento kosovar ha declarado. Por lo tanto, aquí no es el lugar para decirnos lo que hay que hacer con Kosovo. Nosotros nos hemos atenido, desde luego el gobierno español y los partidos principales de España, a ese principio de derecho internacional y a la integridad territorial. Pero Kosovo y Crimea no tienen que ver.
Gracias. No pasa nada. Yo quería volver un poco a la idea de que estamos en el Parlamento Europeo y que estamos tratando de las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania, y estamos también tratando sobre el trasfondo de Rusia. Entonces, lo que aspiro es a una Unión Europea fuerte, que tenga una política exterior común, que no la tiene, porque en alguna intervención antes se habló de política exterior europea. Creo que no la tiene, es un gap que hay que tratar de cubrir, y que tiene que tener una defensa en conjunción con esa política exterior común, una defensa también firme y común. Y en este sentido, todo eso, en el caso de lo que estamos hablando ahora, que es Ucrania, debe ponerse al servicio de la democratización progresiva de los ciudadanos y de Ucrania. Nosotros, como españoles, hemos sabido lo difícil que es encontrarnos con la democracia, construir la democracia. Ayudemos, ya que podemos, a otros países que lo quieren, primero a que construyan su democracia, y que desde esa democracia digan si quieren estar con unos o quieren estar con otros. En la búsqueda de soluciones a este conflicto, Europa parece que ha sido timorata a la hora de poner sanciones a Rusia. ¿Por qué lo ha sido? ¿Por esa interdependencia que tienen económica? Quizá por... En fin, yo no diría timorata. El problema es que es un tema muy complejo. Rusia es un socio muy importante, hay muchos intereses ahí. La Unión Europea somos 28. No somos un solo país, somos un actor internacional que queremos ser crecientemente importantes, pero todavía, Fernando lo apuntaba bien, pues nos cuesta todavía tener una política exterior común, unificada, cohesionada. Los intereses son muchos. Hay países enormemente dependientes de la energía rusa, por ejemplo, y no es una decisión fácil de tomar. Por lo demás, se ha querido dejar un tiempo. Esto no ha sido si hay un castigo a Rusia inmediato. Siempre ha habido el deseo de intentar llegar a esta crisis por el diálogo, etcétera, dándole tiempo también a Rusia a desescalar, como se estamos repitiendo en estos últimos 6 meses. No ha sido así. Lo de Rusia ha ido aún más. Primero fue la anexión de Crimea, luego fue el referéndum de Crimea, luego fue la intervención ya militar en las dos regiones más orientales. El tema es que Rusia no ha desescalado, sino que por el contrario. Por lo tanto, hemos tenido que reaccionar poco a poco también, a medida que el conflicto se iba enconando y que el comportamiento ruso también se hacía menos aceptable. ¿Y son realmente eficaces estas sanciones, Juan Fernando? Deberían serlo. Pero déjame decirte que la geopolítica pone en conexión las alternativas políticas disponibles con la geografía. ¿Y hay algo más irresponsable que ignorar la geografía? No, es aún más suicida ignorar la geografía. Ucrania es vecino inmediato de la Unión Europea, pero Rusia también, en los países bálticos, que fueron también repúblicas soviéticas, son frontera inmediata de la Unión Europea. Rusia es un vecino inmediato de la Unión Europea, es imposible ignorarlo. Pero como comprenderás, la opción no consiste sencillamente en resignarse, en desarmarse, en renunciar a ningún tipo de interlocución o, en su caso, de acción efectiva que pueda responder a una agresión a los intereses europeos, y confiar exclusivamente en que, como en los tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos nos protege. Yo diría que la Unión Europea tiene el deber de desarrollar las ambiciones proclamadas con las que se llenó la boca en el Tratado de Lisboa en materia de política exterior y seguridad, y por tanto tiene que saber tratar con Rusia. Y no podemos ignorar que Rusia no es un país homologable a los países, a las democracias occidentales que son características de la Unión Europea. No, en Rusia hay una concentración de poder abracadabrante. Putin controla el ejército, controla la prensa, controla todas y cada una de las provincias y regiones de la Federación Rusa. Putin controla la justicia, Putin controla la oligarquía. Entonces quiero decir con ello que la Unión Europea no se puede desarmar ante ese hecho. Tiene que intentar ejercer una diplomacia efectiva, y las sanciones forman parte de ese intento de crecer diplomáticamente ante Rusia. Pablo, va a ser su última intervención. Sí, a toda velocidad. Es inevitable no acordarse de Charles de Gaulle, que no era un señor de izquierdas, pero que tenía un enorme sentido de la responsabilidad histórica, y siempre supo que Europa necesitaba una política de relación con Rusia completamente independiente de los Estados Unidos. Se decía de la Unión Europea que era un gigante económico, un enano político y un gusano militar, y por desgracia es verdad. Y mientras sea así, las relaciones internacionales, en especial con respecto a Rusia, tienen que estar marcadas por la prudencia, por la cuenta que nos trae. Señor Maura, el futuro de estas relaciones, las sanciones, resuma su última opinión. Bueno, muy brevemente. El futuro de las relaciones va a ser extraordinariamente complicado, en tanto en cuanto Europa debe seguir protegiendo, desde luego, a su espacio este, porque no es un espacio lejano a Europa, es un espacio interior de Europa en este momento. Yo,
puedo decirle que participo por primera vez en este Parlamento Europeo y por primera vez mi partido, Unión Progreso y Democracia, está en un grupo parlamentario que es ALDE, y le puedo decir la preocupación que mis compañeros del este en ALDE, de los países de las antiguas repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética, tienen ante la constante agresión que están percibiendo por parte de Rusia. Por lo tanto, lo que yo digo simplemente es que ese es nuestro problema, es parte de Europa y debemos apoyarlo. Pues ya solo nos queda tiempo para agradecerle su presencia hoy aquí, ha sido un placer y esperamos verlos en próximas ocasiones. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.